El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 22. Nos enlazamos ahora con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Ayer, en una entrevista con el jurista Carlos Vallejo Burneo, que es un profesional del derecho que se encarga de los temas laborales y está patrocinando justamente las demandas laborales de trabajadores que fueron despedidos en las últimas horas de florícolas en la parte norte de la provincia de Pichincha. Ayer ya alertábamos de que pese a la emergencia y a la situación tan compleja que vive el país, y que pese a que hace 15 días, cuando se adoptó la decisión de declarar al Ecuador en estado de excepción, hubo un pedido y un anuncio expreso de que no iba a haber despidos de gente. Se han dado despidos en el sector privado y ayer conocimos de desvinculaciones en el sector público, tanto a nivel del gobierno central cuanto a nivel de gobiernos locales. Sobre esas desvinculaciones en el sector público, inclusive algunos colegas estuvieron planteando esa inquietud a las autoridades y no hubo respuesta. ¿Cuál es la opinión de Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, sobre esta situación respecto de la estabilidad de los trabajadores en un momento tan complicado? Nelson, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto estar en su prestigioso programa. En primer lugar, permítame solidarizarme con todos los ecuatorianos que estamos siendo víctimas de esta pandemia y en particular con las familias de quienes están recibiendo estos duros golpes como consecuencia del fallecimiento de cientos de ecuatorianos ante esta situación que atravesamos a nivel mundial y en particular que atravesamos en nuestro país. La crisis sanitaria que hoy estamos viviendo los ecuatorianos ha servido como excusa para que se apliquen políticas antiobreras, políticas neoliberales que buscan eliminar los derechos, que han privilegiado la chequera de los empresarios, mandando a la desocupación a cientos y miles de trabajadores. No solamente es el problema, Fabricio, en la cuestión de las florícolas, no solamente está siendo el tema que se están presentando en algunos ministerios en el sector público. Esto se viene realizando en empresas del grupo El Curi, como en el caso de Casa, está ocurriendo como en el caso de Confiteca. Conocemos de denuncias que se están despidiendo trabajadores en el sector de la minería. Está ocurriendo esto en las áreas estratégicas, pero también está ocurriendo esto en un sector trascendente como es el tema del sector de salud, quienes incluso tenemos denuncias que les están señalando que se les acabó el contrato y por lo tanto ya no tienen que regresar a sus puestos de trabajo. Pero lo más grave, Fabricio, el tema de los despidos es también cómo se está jugando con la vida de los trabajadores y trabajadoras del país. El día de ayer en el hospital de Daule acaba de fallecer otro trabajador de la salud como consecuencia de su contaminación por no tener los implementos de bioseguridad. El día de hoy recibimos denuncias que en algunos hospitales trabajadores de la salud no tienen los implementos de seguridad y tienen que ponerse fundas en sus zapatos para poder ingresar a las áreas críticas de salud. Es decir, el gobierno nacional está jugando con la vida de los ecuatorianos, está jugando con la vida de los trabajadores, acción que desde el Frente Popular, del Frente Unitario de Trabajadores y de las organizaciones como la CONAIE condenamos y rechazamos, porque no podemos seguir buscando soluciones sobre la base de descargar la crisis sanitaria en las espaldas del pueblo ecuatoriano. Correcto. ¿Qué se puede hacer, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, con esta situación de desvinculaciones en el sector privado y también en el sector público? Yo sigo insistiendo, hice un comentario ayer en el sentido de que más allá de la situación que obviamente es compleja de las empresas, despedir en este momento con la coyuntura trabajadores, seres humanos que se queden sin trabajo, termina siendo inhumano. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Mire, el gobierno de Lenín Moreno ha cedido a los caprichos de los empresarios.
Usted recordará, Fabricio, que algunas veces discutimos sobre lo que querían los empresarios, que era el tema de la flexibilización laboral para votar a la desocupación a los trabajadores. El decreto, el acuerdo ministerial 079, al igual que el 080, que fue publicado el 28 de marzo en nuestro país por parte del ministro Poveda, ha generado las condiciones para que se agilice el tema de los despidos de los trabajadores, para generar jornadas de trabajo bien complejas, pero al mismo tiempo las condiciones para que el tema de las utilidades se les pague de manera prorrateada. De acuerdo a estos acuerdos ministeriales, cabe la redundancia, se señalaba que esto se debe hacer siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, pero aquí lo que está viendo es una imposición patronal a quienes no les interesa la vida de los trabajadores, a quienes les mandan incluso con los despidos, pero sin indemnizaciones, y adicionalmente a eso, en los despidos que se están ejecutando y en algunas empresas les están mandando incluso de vacaciones, pero sin salario. Es decir, están demostrando la verdadera naturaleza de los empresarios y de este gobierno. Empresarios inhumanos, un gobierno que no le importa la vida de los trabajadores, y por lo tanto nosotros exigimos como Frente Popular, como Frente Unitario de Trabajadores, al igual que la CONAIE, la necesidad de ir a una moratoria del pago de la deuda externa que permita esos recursos inyectar para resolver la crisis sanitaria que hoy estamos viviendo. Ahora, Fabricio, tendríamos cerca de 12.000 millones de dólares que podrían ser destinados para cubrir la bioseguridad de todo el personal, médico, enfermeras, auxiliares, personal de alimentación, de limpieza, de mantenimiento de los hospitales y de los centros de salud. La pregunta es inminente, esos 12.000 millones de dólares podrían servir, Fabricio, para establecer 1.500.000 kits de alimentos para las familias más vulnerables. De esos recursos podríamos comprar también los kits de prueba para ver cuántos mismos estamos contaminados con este virus en nuestro país. Esos recursos deberían servir para comprar medicina, para comprar respiradores, y no para pagar la deuda como ha priorizado el ministro de Economía, del cual el colectivo unitario nacional exige la salida inmediata del señor Martínez para que pueda garantizarse la vida de los ecuatorianos. Nosotros creemos que en este marco el Ministerio del Trabajo, el gobierno nacional, tiene que garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo de las obreras y obreros del país, y exigir el reintegro inmediato a sus puestos de trabajo, garantizar los salarios del mes de marzo que les permitan a los trabajadores y trabajadoras del país resolver los problemas del día a día para enfrentar la crisis sanitaria que estamos viviendo los ecuatorianos. Nelson Erazo. Es necesario al mismo tiempo, Fabricio, discúlpeme, con esto acabo. Dele, por favor. Es necesario establecer un elemento. Los empresarios deben pagar las deudas que tienen con el SRI. Hoy es el momento de exigir el pago de los más de 3.000 millones de dólares que están adeudando, porque aquí deben empezar a arrimar el hombro los que más han ganado. La banca ganó 660 millones de dólares en el año 2019. 30 empresas ganaron 2.700 millones de dólares en el año 2019, y ahora se nos dice que no tienen recursos y que por lo tanto van a empezar a despedir a los trabajadores. Esta realidad debe cambiar, Fabricio, y el Frente Popular, al igual que las organizaciones del colectivo, estamos exigiendo que se tomen medidas en favor de los pueblos del Ecuador y no en favor de un grupo económico como lo están haciendo en estos momentos. Ahora, ustedes exigen una serie de medidas en este momento, en esta coyuntura, y recibo muchos mensajes de oyentes que dicen, pero el Frente Popular y varias organizaciones sociales estuvieron apoyando al gobierno del presidente Moreno y hoy se desmarcan, hoy se dieron cuenta de algunos errores y plantean una serie de inquietudes y de críticas frente a la política que al momento está generando la administración del presidente Moreno. ¿Qué les hizo cambiar de parecer? Fabricio, el Frente Popular, el FUD, la CONAIE, nunca hemos estado con este gobierno. Usted recordará, es más, nuestra organización llamó a votar en contra del correísmo en el 2017, porque sabíamos que Moreno era la continuidad de Correa, porque sabíamos que seguía con las mismas políticas,
Fíjese usted, Fabricio, en estos momentos de esta crisis sanitaria se están cogiendo de un decreto presidencial del gobierno de Correa en el cual se planteó la reducción del salario en el 25%, bajando la jornada también en el mismo porcentaje. Hoy dicen que esos instrumentos del correísmo siguen vigentes y que por lo tanto los trabajadores que laboren 30 horas a la semana tendrán que ganar solamente el 75% del salario básico. Es decir, les bajaron a $300. Nosotros siempre hemos denunciado este tipo de cosas. Fuimos parte de las jornadas de movilización, de la lucha en la calle en contra del morenismo por las políticas que quiso implementar en contra del pueblo ecuatoriano en el mes de octubre. Desde mucho más antes nos hemos opuesto a las políticas neoliberales de Moreno. Lo que sí exigimos, y usted recordará, era la necesidad de una consulta popular para recuperar la justicia, para recuperar los derechos del pueblo ecuatoriano, para votar abajo ese Consejo de Participación Ciudadana que no servía para el pueblo ecuatoriano. Eso es una realidad, eso fue un clamor del pueblo ecuatoriano, pero no es que estábamos respaldando al gobierno de Moreno. Nosotros más bien condenamos que en medio de esta crisis sanitaria el gobierno de Moreno siga metiéndole las manos a la corrupción. No puede ser posible que mientras no hay recursos, mientras el personal médico en el Hospital Carlos de Andrade Marín está trabajando más de las horas que son, sin horas extraordinarias, sin horas suplementarias, poniendo en riesgo su vida, ocurre que se dan casos de corrupción como el anunciado en los sobreprecios de las mascarillas, de los guantes, pero también cuando se pone $1 millón para el tema de la propaganda o de la publicidad de lo que viene haciendo el Consejo Directivo del IES, que no ha dado solución a los problemas de los afiliados y que más bien agrava la situación y las condiciones de vida, no solamente de los trabajadores, sino también de los afiliados, cuando se carecen de estos incrementos que hoy se requiere para enfrentar el tema sanitario. Es decir, los colectivos de organizaciones sociales, la CONAIE, el Frente Popular, el PUT, estamos atentos a lo que está pasando. Levantamos nuestra voz de protesta, de rechazo frente a las políticas antiobreras, neoliberales del gobierno, pero también exigimos que se tomen medidas correctivas para que el pueblo ecuatoriano pueda salir de esta situación que está empujando el hombro entre todos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero también estamos exigiendo que se cumplan con las medidas que se requieren para garantizar la vida de los trabajadores. Correcto. Nelson, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, Fabricio. A usted. Gracias a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. El Frente Popular critica los despidos que se han generado tanto en el sector privado cuanto en el sector público en estas horas. Plantea, como lo han hecho otros colectivos sociales, la moratoria del pago de la deuda externa y que esos recursos sirvan para enfrentar la crisis derivada justamente de la emergencia sanitaria acá en el Ecuador. La postura del dirigente gremial.